Bueno, saludamos a todos los que estén mirando la grabación en el YouTube de la universidad. Eva, muchísimas gracias por estar acá presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Guillermo, estoy muy bien aquí conversando desde y conectada desde Antofagasta, de una región del norte de Chile, así es que atento a lo que podamos hoy día reflexionar y conversar sobre la figura de Edith Stein. Genial. Eva, comentanos un poco, bueno, qué has trabajado últimamente, en qué te has especializado. Bueno, me llamo Eva Reyes Gacitúa y soy doctora en teología sistemática por la Universidad Católica de Chile ya hace varios años. Y actualmente estoy cursando un doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Argentina. Me he dedicado, ya casi llevo 8 años o 9 años dedicada a estudiar y profundizar el pensamiento de Edith Stein. Y en base a eso pertenezco a un grupo de investigación interdisciplinaria que nace justamente en la raíz de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile junto con filosofía. Y allí hay un grupo, se nos invitó a un grupo de profesionales a poder reflexionar y también a estudiar las obras de Edith Stein. Entonces las hemos ido estudiando sistemáticamente y a partir de esa sistematicidad y ese estudio han nacido lo que en el fondo ustedes pueden conocer a través de las redes sociales. Todas mis publicaciones las tengo en Academia Edu, Eva Reyes Gacitúa, por si las quieren revisar, que están en torno a la figura de Edith Stein. También pasé por teología con Guillermo de Santierri, que es un teólogo y místico del siglo XII, y otras labores también que son más propiamente teológicas. Excelente, Eva. Muy bueno. Vamos a comentarte algunas preguntas que tenemos pensadas para proponerte. En, Correcto. prim- en primer lugar, esta pregunta, ¿no? Vivimos en un mundo que experimenta en distintos ámbitos las rupturas de los vínculos sociales. El tejido social parece ser vulnerado en múltiples ocasiones y de variadas formas. Una de tus investigaciones colaborativas en torno al pensamiento de Stein ha tenido este tema como motivo de reflexión. ¿Cuál consideras que es el gran aporte de Edith Stein para la reconstrucción de los vínculos sociales en este siglo? Publicamos un trabajo muy bonito con dos filósofas, que son María Teresa Stuben y también la filósofa Pamela Chávez de la Universidad Católica de Santiago de Chile, con respecto a una investigación que nosotros tuvimos como título Empatía, la propuesta de Edith Stein para un nuevo vínculo social. Allí nosotros lo que hicimos fue pensar lo que realiza la reflexión que da justamente Edith Stein en vista a pensar un nuevo vínculo social y cómo este vínculo social que ella nos propone podemos nosotros relacionarlo con la empatía. Hay que recordar en este aspecto que el trabajo de la tesis doctoral de Edith Stein fue precisamente denominado, comillas, el problema de la empatía. ¿Se recuerdan? Y ese estudio, que fue en el año 1917, bajo la dirección de su maestro Husserl, ahí ella lo que hace es conceder a la empatía un lugar relevante en este marco de poder entender al sujeto humano. Ella habla aquí de la empatía como la aprehensión de las vivencias ajenas, que va a ser la base para poder comprender la constitución de la persona y el mundo en la que ésta se desarrolla. Ahora, esos aspectos de empatía fueron justamente lo que nosotros vimos como un elemento relevante, como una hebra de la cual nosotros podíamos tirar para nuestra investigación, para unirlo precisamente con el tema de la vivencia y de la convivencia humana. Justamente nosotros en Chile estábamos pasando por un proceso difícil, que justamente los vínculos sociales se vieron rotos
y permeados por una gran fractura. Fue a lo que en el fondo se llamó el movimiento del Chile despertó, donde el mundo salió, Chile salió a las calles a formular un descontento, pero a la vez hubo mucho desorden y violencia. Y fue tal el estadio de violencia que todos nos quedamos absortos frente a esta situación. Incluso se quedaron absortos el mundo latinoamericano y también de Europa nos llegaron noticias de qué era lo que estaba pasando en Chile, que hasta ese momento se veía prácticamente como un país tranquilo económicamente, políticamente, con nuestros altos y bajos que solemos tener en Latinoamérica, pero esto de alguna manera reparaba en un estilo de fragmentación. Frente a eso, nosotras, como tres profesionales, tres mujeres, que eso también es lo bonito de nuestro trabajo, quisimos revisar en el pensamiento de Edith Stein los vínculos sociales, porque nos parecía importante que este vínculo social entramado con el tema de la empatía nos permitía a nosotros comprender esa estructura básica del ser humano como abierta al otro, estructuralmente que está abierto al otro, pero también vinculado a una comunidad más allá de sí mismo. El hombre no es pura subjetividad, no es pura individualidad, sino está vinculado precisamente a una comunidad y por lo tanto a las relaciones que vivimos hoy en día, esas son las que nosotros tenemos que dar ciertamente respuesta. Ahora, por la fragmentación cultural y las crisis políticas y las crisis también, o la lógica del rendimiento también individual, que nos hace más competitivos y nos hace envidiosos y de alguna manera nos separa de los otros, Stein, nosotros veíamos ahí que en Edith Stein, ella nos propone una antropología relacional que recupera la dignidad del encuentro. Y eso para nosotros fue un elemento estructurante y una de esas intuiciones fecundas para plantear aquí que en el sujeto humano o el sujeto humano no se puede constituir aislado, que ya es una premisa que nosotros la tenemos, o el mundo cristiano, a través de la creación de Dios. Dios crea al hombre, pero no lo crea solo. El hombre no puede vivir en soledad, el hombre siempre es un ser en comunión. Y a través de este proceso de lo que se denomina esa empatía originaria, Edith Stein nos permite acceder a la interioridad del otro sin reducirlo ni apropiárselo. Y esta experiencia empática a nosotros nos dio la posibilidad de pensar un fundamento de una convivencia genuina y también de una condición de posibilidad para una reconstrucción social desde la comprensión mutua. Por eso la investigación planteó en ese momento que los vínculos sociales no pueden ser forzados desde afuera ni puramente diseñados desde estructuras formales, sino que en el fondo deben crecer desde un tejido espiritual. Y yo creo que aquí hay un acento re interesante en Edith Stein, porque en el fondo cada persona está llamada a ser reconocida como portadora de este sentido y de esta dignidad que es irreductible. Y solo de esa manera nosotros podemos presentar un tejido social que al estar fracturado en alguna manera puede sanar. Por eso el gran aporte nosotros vemos que de Edith Stein está justamente en recordar que la empatía y que los vínculos no son solo medios para lograr fines, sino que son fines en sí mismos. Y que esa expresión de la vocación espiritual diseñada en el ser humano desde su mismo origen está precisamente elevando a todo ser humano hacia su plenitud. Excelente, Eva. Muchísimas gracias por esta primera respuesta que ya nos deja mucho que pensar. Te proponemos una segunda pregunta. ¿Correcto? Es la siguiente. Para la filósofa, la comunidad gozaba de gran relevancia en orden a una vida íntegra de los individuos, algo que ya nos estuviste adelantando en la primera respuesta. Sí. Hoy parece que las comunidades pierden valor a costa de ciertas tendencias individualistas. ¿Por qué crees que Stein hacía tanto hincapié en el concepto de comunidad y cómo puede este concepto sernos útil, según tu perspectiva, hoy en día?
Bueno, yo aquí he pensado que Stein comprende la comunidad ella no como una simple agregación de individuos, sino como una unidad viva, ¿ah? Y ella lo indica así, es una unidad viva. E incluso cuando hace su conferencia o su reflexión sobre el tema del Estado, ahí habla, por ejemplo, sobre elementos constitutivos de la misma comunidad, la comunidad distinto de la masa, ¿ah? Que son incluso términos que nosotros hoy día podríamos encontrarlos con muchísima vinculación con nuestro espectro político. ¿Qué es la masa distinto a esta unidad viva denominada comunidad? En esta unidad viva o comunidad viva, nos dice y nos recuerda Edith Stein que allí las personas encuentran un sentido de pertenencia. Y en este sentido de pertenencia hay un destino compartido y por lo tanto su énfasis en la comunidad, aquí tenemos que recordar, proviene de su propia formación filosófica, pero a la vez de su vivencia carnal, ¿ah? De su vivencia empírica. Acordémonos que ella básicamente está entre las dos guerras que fueron sometidas Europa y por lo tanto, siendo una mujer entre dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ella está permeada y particularmente influida por esa situación que la marca. Primero ella yendo al frente, recordemos como enfermera, para poder ayudar en el campo a curar a los heridos. Y esa situación de la Segunda Guerra Mundial, cuando adviene en ella, por ejemplo, en el año 1942, ella es apresada por la Gestapo y reducida justamente por la Gestapo, llevada a los campos de concentración, justamente donde Edith Stein junto a su hermana Rosa van a perder la vida. Entonces, esta idea del concepto de comunidad, de encuentro de sentido, de pertenencia, de este destino que comparte todo ser humano, tiene que ver lo que nos dice Edith Stein como una experiencia completamente vital en el ser humano. Y esta experiencia de vitalidad es la que lleva a todo sujeto a descubrir que la persona, que el ser humano, solo puede desarrollarse plenamente en el marco de relaciones significativas. Y estas relaciones significativas hoy día nosotros podemos marcarlas profundamente, por ejemplo, en relación de estas relaciones que nosotros adquirimos en la comunidad, en las asociaciones, en la política, pero también en las familias que están constituidas y que nos permean diariamente. Ahora, yo les comentaba anteriormente que ella distingue cuidadosamente lo que es la masa, ¿ah? Lo que es la masa, lo que es la comunidad y lo que es la asociación de seres individuales. Y solo esta última, es decir, perdón, solo la comunidad es la que, según Stein, es la que nos permite vivir una verdadera intersubjetividad, puesto que en la comunidad esta no está basada en relaciones de interés ni de utilidad, sino en ella se expresa una auténtica y una genuina donación mutua. Y por esa razón, la comunidad auténtica no suprime a la persona, sino que la integra, la potencia y la enriquece. Y precisamente porque la inserta en una totalidad o en una visión mucho más englobante, en la que precisamente este sujeto particular puede desarrollarse en fidelidad a su vocación más profunda. Ahora, en tiempos marcados por la guerra, en tiempos marcados como lo tenemos hoy en día, porque estos elementos filosóficos de Wittgenstein son muy actuales. Nosotros los vemos, por ejemplo, en los elementos marcados hoy por el narcisismo digital, lo que provoca a la vez una comunicación óptima, ¿ah? La comunicación del estar todo el día con el famoso scrolling, fundamentalmente scrolleando las redes sociales, donde justamente el lugar del narcisismo
y de las conexiones, es decir, estamos por una parte hiperconectados, pero vivimos en aislamiento, en un aislamiento afectivo. Y esa pérdida de sentido, que no es solamente individual, sino también es colectivo, nos recuerda que este concepto steiniano de comunidad nos resulta profundamente vital y profundamente iluminador para de allí captar y de alguna manera intentar volver a esos elementos, a esas raíces que nos vuelven profundamente humanos. La humanidad es vivida justamente cuando soy un ser en relación. Y eso es lo que nos recuerda Edith Stein, afectivamente, psicológicamente podríamos decirlo, y también espiritualmente. Ahora, por eso el concepto de comunidad en el pensamiento steiniano es el lugar donde la interioridad se abre sin disolverse y donde la persona puede participar en una vida común sin renunciar a su singularidad. Por eso se distingue de la masa. En la masa ella va a indicar que todos en el fondo no son nada, ¿ah? Porque la masa diluye la individualidad del sujeto. Y en este sentido, la comunidad no es solo un refugio frente al individualismo, sino también es una escuela de libertad y de una verdad compartida. Y por estos aspectos podríamos decir hoy más que nunca, o sea, es decir, están muy vitales, son elementos de reflexión que están en la palestra, que están en nuestros escenarios, juntamente con esta idea de la hiperconectividad, pero profundamente estamos más aislados, nos sentimos más solos, en alguna medida intentamos caminar, pero nos sentimos desamparados. Está la idea del olvido de sí mismo y también una carencia también del afecto. Por lo tanto, ella nos invita a recuperar el sentido profundo de el estar en relación con otros, de vínculo, de comunidad como lugar de crecimiento, de cuidado y a la vez de construcción de sentido compartido. ¿Ah? Es una construcción, co-construcción que en el fondo nos ayuda a pensar con radicalidad y también con esperanza. Excelente, Eva, muchas gracias. Me hace pensar que también, por más que Einstein es copatrona de Europa, tiene mucho para decirnos en Latinoamérica, ¿no? Como has comentado en estas respuestas. Te propongo una tercera pregunta, que es la siguiente. En otro de tus estudios en torno a la santa, te has abocado a los escritos en que la filósofa Einstein ha explicitado la comprensión que ella poseía de lo que significa ser mujer. La misma Edith se consideró a sí misma feminista en su juventud y luego abogó por el voto femenino y la igualdad política de derechos para la mujer en Alemania. ¿Qué aporte de la santa filósofa pensás que merece ser subrayado en este área? ¿En qué sentido su pensamiento puede ser iluminador para el futuro? Esta es una pregunta que me fascina porque en los estudios que he realizado, principalmente sobre Edith Stein, lo he abocado al tema de la mujer. Y si bien es cierto, Edith Stein tiene un texto que se denomina La mujer, es profundamente filosófico y está marcado también y entrelazado con la vida de la autora, con la vida de quien fue esta filósofa y fenomenóloga brillante que es Edith Stein. Y yo aquí quisiera recuperar que uno de los aportes más relevantes de Edith Stein en este ámbito, genuinos, acerca de la persona humana y de la mujer, es su capacidad para articular una comprensión profunda y a la vez matizada de la identidad femenina. ¿Ah? Ella nos suele hacer muchísimas preguntas sobre lo que significa ser mujer. ¿Ah? Y ella parte diciendo en su texto, bueno, ¿y qué es ser mujer? ¿Ah? Y esa es una pregunta que de alguna manera nos la podemos hacer incluso hoy en día. ¿Ah? La seguimos haciendo hoy en día, que no se reduce solo a roles sociales ni a funciones biológicas. Y en esto yo tendría que decir y afirmar que ella es muy contemporánea en este pensamiento sobre la mujer y también lo femenino, que ahí habría que hacer una diferenciación, pero aquí me permito también unirlo.
si ella bien no reduce a la mujer solo a roles sociales ni tampoco a las funciones biológicas, ella va a indicar que la mujer se configura desde una perspectiva antropológica integral. ¿Ah? Por eso cuando ella habla de la mujer en su pensamiento, nos permite hablar primero que nada sobre la persona humana. Y luego de la persona humana, este hecho de ella como es una filósofa cristiana, piensa al ser humano integral en su ser varón y en su ser mujer. Y en sus conferencias que ella ha dado sobre la mujer, justamente subraya la unidad del ser humano, el ser humano como varón y como mujer, pero al mismo tiempo reconoce una estructura espiritual propia en la mujer. Y esto es una característica por una especial disposición que ella tiene a la relación, al cuidado, a la interioridad. Y esta diferencia ella la emite en un sentido de que no es jerárquica, sino que remite fundamentalmente a una reciprocidad ontológica. Entonces, que hay una vuelta a la mirada de lo que significa la mujer en ese aspecto estructural, espiritual. Y vuelvo a repetir, por esa característica de que hay una disposición, ella la reconoce en este ser mujer dispuesta a la relación, dispuesta al cuidado, dispuesta a la interioridad. Y desde una perspectiva histórica, nosotros tendríamos que acordarnos aquí, unimos justamente su pensamiento a su vida, que ella fue una voz muy lúcida y crítica justamente en su tiempo, como tú lo indicabas muy bien, Guillermo, ahora en la pregunta. Ella supo unirse a la lucha por los derechos civiles de las mujeres con una mirada espiritual y que al mismo tiempo es filosófica, que no negaba la diferencia sexual. ¿Ya? Hoy día nosotros podemos ver en el espectro de cuando se habla de lo femenino y del feminismo, el feminismo no es uno, hay muchos feminismos. Y podríamos indicar que marcadamente Stein, y en esto es una visión mía, una reflexión propia, me atrevería a decir que Edith Stein marca el feminismo de la diferencia, es decir, no, porque hay feminismo de la igualdad, feminismo, bueno, diversos, pero ella es marcadamente por un feminismo de la diferencia, porque allí marca esa idea de que está el ser varón y el ser mujer. Y en esa idea de la diferencia sexual que ella no niega, busca integrarla justamente en el horizonte de la vocación humana, porque para el futuro, por ejemplo, su pensamiento puede resultar hoy día iluminador precisamente porque ella evita tanto el esencialismo rígido, es decir, es esto, ella o él, o como el constructivismo, ¿ah? En esta otra opción de decir no somos lo que en el fondo voy construyendo de mí mismo. Aquí radica su particular antropología femenina porque parte de una experiencia encarnada y de una apertura a la trascendencia. Entonces, Edith Stein no teme afirmar la especificidad femenina. Ella habla de lo específicamente femenino, pero tampoco absolutiza sus rasgos. Es decir, para ella lo verdaderamente femenino no es un conjunto de características fijas, cerradas, sino tiene que ver con una forma de apertura eminentemente espiritual, que puede modelarse históricamente, ¿se fijan? La historia, que puede modelarse históricamente y que se enriquece y se permea en la relación con Dios y también con el mundo y con los otros. Y por eso el tema, la reflexión sobre la mujer en su pensamiento es capaz de irradiar una forma propia de humanidad, no porque se encierre en un modelo ideal de mujer, para allá ella no va, sino porque asume su ser como llamada a la plenitud. Por eso la identidad femenina de Edith Stein se puede pensar entre la vocación y también y la historia. Bueno, Eva, muchísimas gracias.
vamos a una última pregunta que te proponemos. Esta última pregunta es la siguiente. ¿Qué significado considerás desde tu perspectiva tiene la figura de Einstein de cara al mundo contemporáneo? Y en tu caso particular, ¿qué significado tiene la figura de Einstein para vos? Bonita pregunta. La figura de Edith Stein pienso que representa una síntesis preciosa entre lo que es la razón y la fe, entre cultura y fe, entre pensamiento riguroso y también entre experiencia mística. Ella está se maneja, pasa, vive entre una vida intelectual y un compromiso histórico. Este tema de la mujer, ella lo vive históricamente, ¿ah? Ella lucha para que las mujeres tengan una posibilidad de pertenencia, por ejemplo, al mundo laboral, a la cual le fue negada. Pensemos que postuló en varias oportunidades a diversas universidades para obtener un lugar en la cátedra y esta le fue negada. ¿Y por qué le fue negada? Solo por el hecho de ser mujer. Entonces, este compromiso entre la vida intelectual y el compromiso histórico es algo que nos da para pensar. Porque en nuestro tiempo, donde muchas veces se fragmenta la identidad humana o a veces se disocia el conocimiento incluso de la interioridad, desde esta perspectiva de lo más humano, de lo espiritual, justamente Edith Stein allí nos recuerda que la búsqueda de la verdad exige integridad de vida. Es decir, exige ser vivida. Y de eso no se exime Edith Stein. En ella hay valentía a nivel de la experiencia de vida, de lo que ella con rigor experimenta y también de lo que ella piensa y nos provoca aún hoy en día. Ahora, en lo personal, Edith Stein ha sido para mí una maestra y una compañera de camino, porque justamente su itinerario me ha permitido conocerla junto al grupo de investigación de la Universidad Católica de Santiago, y desde allí distintas disciplinas la hemos estudiado y abarcado para poder mostrar o donde Edith Stein a nosotros nos ha mostrado que la vocación no es un plan lineal, sino ella nos muestra a partir de su propia experiencia de vida que hay una fidelidad encarnada, ¿ah? Una fidelidad encarnada que está provocada por una llamada primera, ¿ah? De lo que nosotros decimos, bueno, esta es la vocación, ¿ah? Atenta a esa llamada, porque recordemos que Edith Stein en su inicio ella es una mujer atea y se declara así atea, pero termina, se dan cuenta, en los campos de concentración en Auschwitz por su pertenencia al mundo judío, pero ella es llevada justamente a Auschwitz como Benedicta de la Cruz, porque ella estaba y pertenecía al claustro, en esa época al claustro del Carmelo junto a su hermana Rosa. Por lo tanto, aquí hay un ejercicio de libertad y también un ejercicio de una vocación cristiana. Por eso su figura me interpela, no por lo heroico de su destino, sino por la hondura con la cual ella ha sabido escuchar, responder y entregarse a la vocación a la que ha sido llamada. Y en tiempos de superficialidad, de rapidez, de este scrolling fantástico que de alguna manera evidentemente nunca termina, no tiene un límite, que es ilimitado, ella es una voz que aún puede hablar hondo al corazón de cada ser humano, al corazón del hombre, al corazón del varón y al corazón de la mujer, al corazón del místico, al corazón del ateo y al corazón del creyente.
Excelente, Eva. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda nos deja mucho que seguir pensando, seguir reflexionando para seguir conociendo a la figura de Santa Einstein. Te damos las gracias de la Facultad de Humanidades y bueno, te deseamos lo mejor en tus próximas investigaciones y en toda tu labor investigativa académica. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, y espero que nos volvamos a encontrar. Yo encantada de haber hecho esta reflexión con ustedes porque igual me provoca y me entusiasma para poder seguir estudiándola y compartiéndola justamente. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias y un saludo para todos.